Vamos a hacer una revisión hepática sobre dos patologías que nos van a encargar, el absceso hepático y quiste hidatídico. El hígado está expuesto constantemente a unas concentraciones mínimas de bacterias. ¿Por qué? Porque viene del sistema porta. Y recuerden que el sistema porta recoge la circulación del intestino por la vena mesentérica superior e inferior. Pero esta exposición está bien controlado por el sistema retículo endotelial, representado por la célula Kupffer en los sinusoides hepáticos. Entonces, hay un equilibrio para que no haya una infección constante. Los dos abscesos hepáticos importantes son los piógenos, o sea, los bacterianos, y los parasitarios, que son los amebianos. También puede haber abscesos por hongos, por el citomegalovirus, sobre todo en los inmunodeprimidos, y también unos granulomas que pueden confundir como abscesos por la tuberculosis. En las dos patologías, la clínica es similar. No hay casi variación. Entonces, no podemos nosotros llegar a un diagnóstico probablemente clínicamente antes de hacer los estudios correspondientes, porque las diferencias entre ellos son muy pocos, salvo el dolor en el hemitórax inferior, en el amebiano, pero también puede presentarse en el absceso piógeno. También la hepatomegalia marcada es un piógeno. Sin embargo, no es definitivo que esta diferenciación. Cuando sospechamos un absceso clínico, tenemos que hacer un diagnóstico, por supuesto, con una buena anamnesis, sus exámenes complementarios de laboratorio, de imágenes. En este caso hay que hacer una inmunología. Y con la inmunología podemos ya orientar el diagnóstico. Si la inmunología es negativo, descartamos que sea un absceso amebiano. Entonces nos quedamos con un absceso hepático no amebiano. Y esto hay que hacer un estudio con los exámenes correspondientes, aún con punción percutánea, ¿no? Para hacer el cultivo. Y aquí aprovechar también para hacer el test de Siemens para poder descartar tuberculosis o también estudio para hongos. Y todo el estudio complementario, entonces nos quedamos cuando es absceso hepático piógeno solamente cuando hemos demostrado que es bacteriano. Y acá, por supuesto, el tratamiento es antibiótico, y si no responde a los antibióticos, hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Si es positivo, entonces estamos frente a un absceso amebiano, cuyo tratamiento es básicamente metronidazol. Existen otros medicamentos, pero, sin embargo, si es muy grande, si hay una colección grande, también el tratamiento va a ser quirúrgico. El absceso hepático piógeno en la clínica, en el diagnóstico, es todo un reto. ¿Por qué? Porque el curso clínico es muy larvado. No se presenta de un día para otro, a veces ya vienen complicados, cuando están graves, cuando hay un absceso gigante, cuando ya hay infecciones extra hepáticas, extra colecciones, ¿no? Inclusive hasta septicemia. Por lo tanto, el diagnóstico es tardío y la mortalidad alcanza casi un 25% en este tipo de pacientes. En los últimos años, el diagnóstico ha mejorado por la aparición de la ecografía y la tomografía.
Esto a partir de 1990 más o menos. Este absceso generalmente se instala en el lóbulo derecho en un 80%. La explicación es que ahí llega más irrigación y preferencialmente en este lóbulo en el segmento 6 y 8. Es poco probable que haya un compromiso de los dos lóbulos hepáticos. Y también es poco probable que hayan abscesos múltiples. Generalmente son únicos. El tamaño es variable, de la mayoría entre 5 y 10 centímetros, pero hay abscesos tan grandes que llega a 25 centímetros de diámetro o más. Los que vienen de origen biliar o porta pueden ser polimicrobianos, porque vienen de patógenos de la flora intestinal, donde van a predominar inclusive los gram negativos. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia varía de 0.29 a 1.47%. También depende de serie de estudios. Hay que tener cuidado en realizar series grandes, no series aislados, pequeños, que no van a veces reportar con datos diferentes y no ciertos. Generalmente se presenta después de la quinta edad, después de los 50 años. Y es más frecuente en los caballeros. Eso es la estadística epidemiológica. Patogenia, o sea, ¿cómo se contagia el hígado? ¿Cómo llega a invadir esta bacteria al hígado? Hay 6 vías. La vía biliar, un gran porcentaje, el 40% viene por la vía biliar. ¿Por qué? Por obstrucción de la vía biliar, por cálculos, puede ser por cáncer de páncreas o bien de la propia vía biliar, también por obstrucción por parásitos. Esta obstrucción de la vía biliar produce estasis, ¿no?, del conducto. Hay una presión intraluminal biliar y luego como no hay una circulación biliar, se coloniza. Recuerden que todo secreción que no circula normalmente después de las 6 horas ya se considera como infectado. En este caso, si son más días, ya está colonizado. Y va a dar a una enfermedad que se llama colangitis, colección de pus en el sistema biliar, y eso va a repercutir con colección que se va a llamar absceso hepático, cuando ya sale de la vía biliar al parénquima hepático. La vía porta, igual, acá viene también de las enterobacterias. Entonces, este es por secundaria infección de órganos que darían el sistema porta, o sea, de las apendicitis, diverticulitis, pancreatitis. Todas estas patologías van a producir lo que se llama la tromboflebitis de la vena porta. Entonces, esto también es una vía de contaminación o una vía de acceso para producir un absceso hepático. Por contigüidad, claro, las infecciones que están al costado del hígado también pueden infiltrar, ¿no?, generalmente los órganos vecinos, como la colecistitis aguda, el empiema vesicular, las úlceras pépticas perforadas, el absceso sufrénico. Todos estos también son fuentes de contaminación para producirse el absceso hepático. La vía arterial, por supuesto, las famosas bacteriemias. Esto también va a depender mucho de la inmunología de nuestro organismo. Estas bacteriemias en nuestro organismo son constantes. Entonces, esto va a llegar por la vía arterial. Y recuerden que en el hígado, en los sinusoides, llega la arteria y llega la vena porta y la arteria hepática. Ambos se combinan en el sinusoide.
entonces están contaminados. Y si es colonizado por las bacterias, van a ser una vía de la producción de absceso de otros órganos, de cualquier órgano distantes, inclusive de las osteoarticulares, imagínense. Luego los traumatismos, por supuesto, un traumatismo, lesión, necrosis, coágulos, ¿no? Y eso puede contaminarse y va a formar un absceso. Y los que se llaman los criptogénicos, este es un porcentaje grande, ¿no? Le sigue a la vía biliar, o sea, de origen desconocido. No se puede determinar si vino por vía traumática, arteria, continuidad corta o vía biliar. Entonces, se llama la vía de la criptogénesis, ¿no? Vía de etiología desconocida. No podemos ubicar dónde fue el foco principal para producirse el absceso hepático. Patogenia. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples, pero generalmente es único, felizmente. Y cuando son múltiples, también generalmente son asociados al de origen biliar y al de origen portal. Entonces eso hay que tener presente. La infección polimicrobiana, más o menos entre 26 y 34%, la más frecuente. Y los más frecuentes hay que puntualizar absceso único, nuevamente, pero puede ser polimicrobiano. ¿Y quiénes son las bacterias que van a estar presentes? Porque esto es importante estar de acuerdo para iniciar la antibiótico terapia, y recuerden que los antibióticos generalmente, o por lo menos en la gran mayoría, el 99%, lo iniciamos en forma empírica. Están los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacterias, Serratia, Pseudomonas. Todo esto produce absceso hepático. Pero acá hay un tema que hay que considerar. Si bien son gram negativos, son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir? Que pueden sobrevivir cuando hay necrosis, ¿no? Entonces, eso significa el facultativo. En cambio, el anaerobio obligatorio, o sea, necesitan zonas necrosis, es el Bacteroides fragilis, el Clostridium y las fusobacterias. Estos sí necesitan un medio anaerobio, sin oxígeno. Los primeros son con oxígeno, pero tienen la facultad de que pueden también sobrevivir en medios sin oxígeno. Entre los dos gram positivos están estos dos, los estafilococos y los estreptococos, y los muy infrecuentes, la salmonela y los hemófilos, bastante infrecuente. De todos ellos, entre el 70 y 80%, E. coli. Es el que está a la cabeza de los gérmenes que se aíslan cuando se hace el estudio, la tipificación de un absceso hepático. Estos son los gérmenes de E. coli, gram negativo, Klebsiella, gram negativo, Streptococcus miliaris, gram positivo, Pseudomonas, gram negativo, los Proteus, gram negativo, y estos tres son anaerobios. Cuadro clínico. Generalmente es subclínico, creo que esto lo repetimos nuevamente, de diagnóstico difícil. Hay un dolor abdominal, puede haber febrículas, anorexia, hepatomegalia si el absceso es muy grande, con un abdomen doloroso, malestar general siempre y cuando se haya fiebre, ¿no? Pérdida de peso si hay muchos días que no come, porque va a venir estos pacientes van a llegar pues, con una evolución de 15 días, de 20 o más días, ¿no? Entonces va perdiendo de peso y de a poquitos, e inclusive puede llegar a tener ictericia y vómitos. Generalmente se considera una tríada clásica, dolor, fiebre e ictericia. Casi siempre asociado, esta tríada, casi siempre asociado a colangitis o a pilefleritis. La pilefleritis es una trombosis de la vena porta.
Cuando hacemos el examen clínico, vamos a encontrar un hígado grande, con una masa palpable entre un 60%. Vamos a encontrar ictericia en un 31%, sobre todo cuando este es de origen biliar. Entre las complicaciones tenemos dos graves: ruptura del absceso. Esta ruptura puede ser espontáneo o puede ser traumático. Ya estaba con el absceso, de repente ha recibido un golpe en el abdomen, va a evacuarse el contenido purulento al abdomen y nos va a dar una peritonitis, inclusive con compromiso pulmonar o cardíaco. Y el shock séptico, ¿no? ¿Por qué? Porque es purulento y está diseminándose la bacteria por el territorio sanguíneo, infectando otros órganos y tendríamos la septicemia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como siempre, un cuadro clínico. Un cuadro clínico, un examen ordenado con su anamnesis, antecedentes, examen clínico. Con esos tres datos ya podemos tener una impresión diagnóstica y luego confirmar con los exámenes complementarios. En hematología vamos a encontrar, por supuesto, leucocitosis. Puede estar con o sin desviación izquierda. Puede tener anemia, sobre todo si estuviera con una infección bien marcada, ¿no? Entre las funciones hepáticas hay que hacer su fosfatasa alcalina, transaminasas, bilirrubinas para evaluar el estado parenquimal hepático. Y se puede hacer cultivo. Este cultivo se puede hacer generalmente por punción, aspiración con aguja fina, ¿no? Con guiado ecográfica o tomográfica. Con esto se puede hacer el cultivo. También se debe hacer una radiografía de abdomen donde vamos a poder visualizar una hepatomegalia con niveles hidroaéreos, si hay una colección, o simplemente una consolidación pulmonar. En este caso de niveles hidroaéreos es cuando vamos a estar presentes los gérmenes anaerobios. La atelectasia basal por compresión, no solamente por compresión, sino por compromiso vecindario del pulmón y de ramas pleurales, por supuesto. La ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad. Es un buen examen no invasivo, un examen que se hace de emergencia en ese momento. La tomografía es mucho mejor, pero la tomografía tiene un inconveniente, de que necesitamos tiempo. No se puede hacer en ese mismo momento la tomografía porque necesita a veces trasladar a otras instituciones. Aún fuera en la misma institución, la tomografía no podemos tener en 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, lo que sí es la importancia de la tomografía en relación a la ecografía, pueden detectarse abscesos bien pequeñitos. Y también con la tomografía se puede explorar si hay compromisos de otros segmentos, porque no se hace una tomografía específicamente del hígado, la tomografía es de abdomen, y ahí inclusive puede verse si hay alguna lesión retroperitoneal, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que hacer para tener un diagnóstico del absceso hepático. En la radiografía vamos a ver esta imagen, una imagen hidroaéreo, que podríamos confundir, si no sabemos ver una radiografía, podemos confundir con qué. Creo que ya lo hemos visto en algún momento con ustedes esta placa. O otra parecida, ¿con qué podemos confundir? Con una perforación de víscera hueca. Pero el diafragma pues, no es de este grosor, es fino, delgado, y tampoco hay en el otro lado. Otra cosa, en mi diafragma derecho está bien arriba, no está a nivel del izquierdo. Entonces, esta es una colección gigante con un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, ese es radiológico.
Ecográfico, por supuesto, mira cómo nos lo describen, el tamaño, aún nos describen el compromiso. En médicos bien experimentados, bien acuciosos, inclusive nos puede dar la característica si se trata de un piógeno, o de un amebiano, o de un tumor o de sangre. Entonces, todo eso estamos a expensas del ojo ajeno y a expensas de la experiencia y capacidad de visualización del ecografía. En cambio, en la tomografía ya la vemos todos, una colección irregular, ¿no? Entonces, esta es la imagen tomográfica. El pronóstico. Debemos reducir la mortalidad, pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un diagnóstico temprano. Repito, lamentablemente el paciente viene tarde, porque nadie viene porque tiene una compresión ligera en el abdomen, que está con un poquito de malestar, viene cuando está mal. Y si hemos hecho un diagnóstico temprano, por favor, el tratamiento antibiótico inicial y el drenaje oportuno. No podemos esperar un absceso hepático, drenar pues después de una semana. ¿Cuándo va a ser un mal pronóstico? Cuando está en shock séptico. Cuando ya viene con o cuando ya hace una coagulación extravascular diseminada. No es extra, es intra. En los inmunodeprimidos, en los pacientes que tienen cánceres, o aquellos que están desnutridos con una albúmina baja severa. En los diabéticos, no se olviden de los diabéticos. Los diabéticos son de mucho cuidado cuando hay un foco infeccioso, ya sea hepático o en otro lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un drenaje quirúrgico. También, que si no se hace adecuadamente, vamos a tener un pronóstico malo. El drenaje quirúrgico tiene que ser adecuado, tiene que ser efectivo, y no efectivo como el sacro. En esto solamente vamos a condicionar un pronóstico malo. La sobrevida es alta, ¿no? Pero depende también, nuevamente, vamos a puntualizar del drenaje oportuno, del uso del antibiótico oportuno y del diagnóstico temprano. De eso va a depender la sobrevida de estos pacientes. Fallecen más frecuentemente por sepsis y falla multiorgánica, ¿no? La sepsis va a terminar en este cuadro clínico. Miren la cantidad de factores de riesgo que tenemos para el absceso piógeno. Edad avanzada, claro, tercera edad, asociado a cánceres, diabéticos, los de origen familiar. No es hereditario, pero los que han tenido abscesos piógenos pueden tener cierta predisposición para hacer abscesos piógenos. O cuando un tiempo de enfermedad largo, shock séptico, los problemas respiratorios, tanto distrés como derrame, o cuando hay absceso, cuando hay gas dentro del absceso, es un anaerobio, entonces es un riesgo alto. Cuando es absceso múltiple, también tenemos dificultades para drenar. Cuando es absceso múltiple, el drenaje del absceso único es mucho más sencillo. O cuando hay compromiso de los dos lóbulos, o cuando se rompió, ¿no? Ya sea en forma espontánea o por traumatismo. Entonces, todos estos son factores de riesgo que tenemos que tener presente para poder estudiar y evaluar a nuestros pacientes. En el laboratorio vamos a tener con factores de riesgo cuando la fosfatas alcalina, bilirrubina, todo está alto, o cuando hay albúmina baja y con un hemocultivo positivo. Todos estos son factores de riesgo. Tratamiento, antibióticos. Recuerden que los antibióticos todos iniciamos en forma empírica, dirigidos a los gérmenes que hemos mencionado, básicamente gram negativos, ¿no? Básicamente gram negativos, y todos estos, cualquiera de estos antibióticos se puede usar, pero preferible usar los del tercio superior, del 7 para abajo o del 6 para abajo, dejar para cuando el paciente no responde a los otros antibióticos.
Cuando uno inicia un tratamiento antibiótico empírico, debe hacer el cultivo. Y el cultivo nos va a orientar si lo que hemos iniciado como antibiótico terapia es el adecuado o es resistente. El cultivo generalmente llega a los 3 días, pero ahora a los 24 horas nos está informando si es o no es factible el antibiótico que estamos usando. Ya nos pueden avisar. O la evaluación clínica, si en los 3 días que estamos usando antibiótico no responde el paciente, sigue los cuadros altos, después de 3 o 4 días hay que reevaluar el uso de antibiótico. Luego hay que hacer el drenaje percutáneo con aguja fina. Y si fracasara este drenaje, porque ahora los radiólogos lo hacen muy bien, nosotros conocemos hasta 3 radiólogos que hacen un drenaje percutáneo muy bien, ecoguiada, básicamente, también lo pueden hacer por tomografía. Si fracasa este drenaje, entonces ya sí hay que hacer el drenaje quirúrgico, o sea, la invasión del abdomen al hígado, y puede hacerse ya sea con cirugía laparoscópica o cirugía convencional. Entonces tenemos todo un arsenal de tratamiento. Lo único que hay que tener presente y considerar es que tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento a la más brevedad posible. Este es el drenaje percutáneo, han colocado un catéter, está aspirando. Este es el drenaje abierto, cirugía abierta. Está la mano, están los aspiradores, y el drenaje laparoscópico. Acá no han abierto el abdomen, simplemente con la laparoscopía y van a aspirar la pus. Algunos criterios, algunas diferencias entre ambos abscesos. La primera columna a mediano, la segunda piógeno. La mayoría son parecidas, o cercanas, ¿no? Por ejemplo, en el piógeno mayor es en los 50 años, en el mediano en menor. Género más en hombres que mujeres, aún en la raza. El dolor un poquito más en el amebiano, la fiebre igual, los escalofríos un poco más en el piógeno por la corrección de la pus. Aquí sí hay una gran diferencia, la serología. Aquí es positivo, por supuesto, y tiene que ser negativo, salvo algo cruzado en el piógeno. Entonces, el número de abscesos solitario en el amebiano, casi el 50% piógeno es múltiple, pero recuerden que es también solitario. La ubicación del absceso, no hay diferencia. Otra diferencia significativa es que para que tengan un absceso piógeno no necesita haber viajado. En cambio, para el amebiano sí, porque este es endémico en ciertas zonas. Entre los diabéticos es mucho más grave el piógeno. Y estas sintomatologías no hay mucha variación. Y en el hemocultivo, por supuesto, va a ser negativo en el amebiano y positivo. Entonces, básicamente hay 3 diferencias básicas, ¿no? El cultivo, el viaje y luego la serología. Después el resto es muy discutible. Es bastante difícil de diferenciar. Entonces, a partir de ahora, vamos a revisar el absceso amebiano. Este primer cuadro he colocado para hacer el diagnóstico diferencial de lo que hemos revisado, el piógeno, y ahora vamos a revisar el absceso amebiano. El contagio, ¿cómo es? El contagio es de hombre a hombre, humano a humano. El huésped es el humano, pero también puede encontrarse en los animales. Entonces, y estas
estos parásitos se encuentran en aguas hervidas, en los vegetales. Entonces nosotros vamos a contagiar, el portador es el hombre, y vamos a contagiar de hombre a hombre. Hombre a hombre me refiero a hombre y mujer, ¿no? No es de varones, sino mujer y varón. Entonces esta es una enfermedad generalmente tropical, por falta de salubridad. Por eso es que es frecuente en nuestra selva, es endémico en la selva. En lugares donde la temperatura es alta, es endémico. Y en los países desarrollados, ¿cómo se van a contagiar? Porque estos portadores sanos que tienen el parásito en el intestino van y contagian a aquellos los que están en los países desarrollados que tienen buena salubridad. Entonces, estas regiones a veces hacen sus descartes, en un 55% se contagian porque han ido a visitar y no han hecho la higiene respectiva y han contagiado con restos de heces. La patogenia. Este es un parásito anaerobio. Entonces, vive enquistado. El contagio es oral fecal, o sea, hace deposición, se contamina la mano o comemos lechuga más lavadas o tomamos aguas hervidas, entonces vamos a ingresar el parásito por vía oral. Esta ingestión del quiste es el contagio. ¿Y cómo es la invasión? El quiste maduro es resistente, el infectante, ese quiste no se muere, resiste el medio ambiente. Cuando hemos ingerido, este quiste también es resistente al jugo gástrico. No se disuelve, no se muere. Y cuando pasa al intestino delgado, eclosiona el quiste. Eclosiona y al liberarse van a dar 8 trofosforitos, o sea, 8 amebas. Y estas son las invasivas. Entonces invaden en el colon, donde hay 3 posibilidades de patología que va a producirse en el colon cuando el quiste, el trofosforito, está ya liberado del quiste. Primero, pueden vivir libremente, o viven, no es que pueden, viven libremente en el intestino, en el lumen intestinal, en el colon. Ese es el portador sano, porque como se van multiplicando, hacen deposiciones y estamos eliminando los trofosforitos. Segundo, el trofosforito invade la mucosa del colon, daña colon. Por lo tanto, va a haber lo que se llama la diarrea amediana. Esta es otra característica importante en el cuadro clínico, porque el absceso piógeno no da diarrea. En cambio, el absceso amediano sí da diarrea, y diarrea con dolor y moco. Y el tercer episodio, el tercer cuadro clínico, ¿qué sucede? No solamente ha invadido la mucosa, sino ha pasado la circulación venosa por las venas mesentéricas, va al porta. Entonces, ¿a dónde va a haber esta enfermedad extraintestinal? Absceso hepático. De una vez que llega al hígado, este trofosforito, su mecanismo de invasión, va a pasar lo que se llama el mecanismo de cómo va a formar el absceso. El trofosforito se adhiere a las células, a la pared, al tejido, activa sus enzimas, hidroliza a las células donde están alojados, produce necrosis, por eso es anaerobio. Necrosis hepática localizada que aumenta y se cavita, ya tenemos el absceso. Ya tenemos una colección dentro de una cavidad.
¿Y qué cosa va a contener esa cavidad? Esa cavidad contiene los detritos proteicos dentro de la cavidad, rodeados por los trofozoitos, o sea, por los parásitos, ¿no? Que son invasivos, que siguen dañando, siguen invadiendo cada vez más. Entonces desarrollan rápidamente anticuerpos IgG. Por eso es que en IgA necesitamos hacer el descarte inmunológico. Entonces, pero hay un tema, que esta IgG que produce anticuerpo no detiene el avance del parásito, se defiende. Entonces, esa es la patogenia desde el punto de vista del mecanismo de invasión, cómo invade nuestro tejido y cómo produce el absceso. Acá está. Tenemos en la ingesta del quiste 4 núcleos, forrado de una capa gruesa, resistente al medio ambiente. Una vez que hemos ingresado el organismo, se libera a nivel del intestino y hace los 4 o los 3 mecanismos que hemos descrito, que es el portador sano, el que lesiona la mucosa colónica y el que invade fuera del intestino, en este caso al hígado. Es todo un círculo vicioso. Estos son los famosos personajes, les presento. Este es el quiste, y este es el trofozoito, este es el parásito. El quiste tiene 4 núcleos. Cuando esto se libera, produce 8 trofozoitos, ¿no? Entonces, ese concepto hay que tener presente, cómo se multiplica. Y cuando está acá, dentro del intestino, también tiene la capacidad de dividirse por gemación, o sea, por gemación. Se divide en 2, en 3, etc. Se va dividiendo dentro del lumen para que sea o se convierta en un portador sano. Entonces, el que invade es este. El que contagia es este. El que contagia es el quiste, y el que invade es el trofozoito. Desde el punto de vista de anatomía patológica, absceso hepático, en esencia es el resultado de la necrosis que hemos descrito, produce cavidad tabicada. Esa es la diferencia. Por eso les decía, a veces los ecografistas sí nos orientan, sí nos dicen que esto puede tratarse de un absceso mediano. ¿Por qué? Porque ven tabiques dentro de la colección. Entonces, muchos ecografistas que son bien entrenados o tienen la gran capacidad de evaluar el problema de los grises, nos dan un diagnóstico bastante certero. Desde el punto de vista de la clínica es similar al absceso hepático, pocas diferencias, con dolor en tórax inferior, la mayoría, hay fiebre, hepatomegalia, anorexia, casi todos los demás. La única diferencia es que en este absceso mediano vamos a tener diarrea. Esa es la única diferencia. Diagnóstico, como siempre, una buena clínica, laboratorio, ¿no? Entonces, hay que hacer examen de heces, donde vamos a identificar los quistes y otros fósiles. Ambos podemos identificar. Luego, la inmunoglobulina, los anticuerpos, para detectar. Luego hay que hacer estudio hepático, albúminas, bilirrubinas. Lo que sí vamos a tener que tomar una radiografía de tórax para poder ayudarnos. La sensibilidad es alta, porque vamos a ver una elevación del diafragma con una masa, a veces con nivel hidroaéreo, como en este caso, ¿no? O con derrame pleural. La ecografía ayuda mucho, nos describe perfectamente la tomografía mejor. Esta es la ecografía de un absceso mediano. Miren, una masa sólida. ¿Y por qué consideramos que es patológico? Por supuesto, porque ya hemos hecho la anamnesis, ya lo hemos examinado, y
Estamos confirmando, ¿por qué? Porque el diafragma está bien alto, el otro está a nivel abajo, ¿no es cierto? Esta es una radiografía que está de acuerdo a nuestra presunción diagnóstica. Si a mí me muestran esta radiografía y me dicen qué es, lo único que puedo describir es la característica. Puedo decir que los semidiafragmas no están en su nivel, está muy elevado, etc., ¿no? Pero si yo tengo el cuadro clínico, puedo suponer que se trata de un absceso, ¿no? Entonces, en la ecografía es esta. Mira, se pueden ver los tabiques, que es diferente, que el absceso es bastante uniforme, homogéneo, y en la tomografía se ve mucho. Esos son los exámenes que se hacen para descartar esta patología. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a iniciar el tratamiento médico, básicamente metronidazol a esta dosis, generalmente por 10, se puede usar más días, y también se puede usar el tinidazol, cianidazol, y todos ellos tienen, y aún la cloroquina tiene acción contra la ameba. Este tratamiento médico es para pequeños, es para preparar, porque si es grande hay que drenar. Mire el color chocolate. Ese es el color característico del absceso amebiano, chocolate. Ya, si no se puede hacer por vía, este es percutáneo, miren, es drenaje percutáneo. Han colocado un catéter y están evacuando el absceso. Y si esto falla, como en el absceso hepático similar, vamos a hacer un drenaje por vía abdominal, ya sea laparoscópico o cirugía convencional. Entonces, ese es el tratamiento del quiste amebiano. Y nos vamos a ir a revisar esta patología que se llama hidatidosis hepática. Esta es una zoonosis, producto de estos parásitos. Existen 4 en el mundo, de los cuales el primero felizmente es el humano y existe en América. Los otros no están aquí. Entonces, este es el ciclo vital. Este es el parásito, de ese tamañito. El parásito produce huevos, que es esta de acá, y este huevo, cuando llega a un tejido, se convierte en una vesícula, que es el quiste. Entonces, esto ocurre ¿en quién? ¿Quién es el huésped definitivo? Los carnívoros. El perro, el gato, el zorro, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito que acabo de mostrarles, este parásito va a vivir en su intestino. Y el parásito pone los huevitos y sale con la deposición. Entonces va al pasto, va a la agua de la zona, a las aguas de la zona, y viene el carnerito, la vaca, qué sé yo, la llama, todos los animales se comen el pastito con el huevito, y al ingresar al organismo, el huevito se convierte en el quiste hidatídico, en sus órganos. Entonces, este es el ciclo normal. Pero por accidente, el hombre puede ingerir el huevo. Generalmente los niños en las zonas ganaderas ingiere el huevo y hace el mismo ciclo. Lo mismo que en cualquier otro animal. Los niñitos donde existen estos ganados no se lavan la mano, juegan con el perrito, agarran la parte posterior del perrito y con esa manito se comió sus alimentos y ahí está ingiriendo el huevo. Y una vez ingerido huevo, entonces va a producir las larvas, que es el quiste hidatídico. Y esto no se produce en un día. Por eso es importante ponerle hincapié
cuando estamos sospechando de dónde es, qué hacía en su lugar, porque esto vamos a verlo después de 10 o 15 años. A veces los niños han venido a los 10 años, ya están jóvenes, 25 o 30 años. Es frecuente donde hay pastoreo y donde hay perros, ¿no? Donde cuando sacrifican a los animales, las vísceras los elimina y eso lo comen los perros. Entonces, el huésped definitivo, para poder precisar mejor eso, ¿quién es? Los carnívoros. El intermediario, el ganado, el que se come los huevos. Y nosotros somos ocasionales o accidentales. No nos hemos lavado la mano, nos hemos comido igual el huevito, igual que los intermediarios. Entonces la cadena de transmisión, ¿cuál es? Víscera, ganado, perro, hombre, ocasional. En el Perú las zonas endémicas son Junín, Cajamarca, Arequipa, Cusco. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando viene un paciente con una tumoración hepática y vienen de esas zonas. Y hacer el hincapié, darle la verdadera importancia a la semiología, al interrogatorio. Entonces tenemos la localización generalmente en hígado, 65 a 70%, más en el lóbulo derecho, por la misma irrigación, creo que es comprensible, sentido común. Múltiples en buen porcentaje, el pulmón es menos y el resto en otros lados. Entonces, el IDAGI es la parte vesicular, creo que esto está bastante claro. La patología en el hombre, infestación desde ingerir huevos, lo que acabamos de describir, de verduras, aguas contaminadas, larvas y parásitos en el pelo. Los huevos migran a los intestinos, pasan a la sangre venosa, hígado, pulmón, etc. ¿Qué consecuencias trae este quiste en el organismo? Altera el órgano. El órgano se va a deformar porque es una tumoración sólida. Es un quiste, pues. Es un quiste. Puede propagarse a otros órganos vecinos. O por vía sanguínea puede ir a otro lugar. Aún puede haber reacción alérgica. Hay descritos algunos casos de cuando haya habido rupturas de quiste diatídico, ha habido una reacción alérgica, inclusive muertes por shock anafiláctico, porque son grandes productores de inmunoglobulina. La clínica, hay un periodo asintomático largo. Cuando el periodo sintomático, el dolor inicialmente es un siempre dolorcito, que a veces no le hacen caso, a veces una digestión alterada, y la tumoración, generalmente va a venir cuando la tumoración es grande. Nadie viene con un quiste diatídico pequeño, salvo un hallazgo ahora, salvo un hallazgo. Como se hacen a veces ecografías estas que hacen para hacer promoción, hacen una ecografía y encuentran un tumorcito, un quistecito y lo envían al hospital, ¿no? Pues el estado general es conservado. El paciente que viene con quiste no viene con dolor intenso, no, viene en buen estado. Antes de la pandemia hemos tenido en el hospital 2 señoras que venían de Junín, del Cerro de Pasco, que tenían quistes múltiples que estaba en el abdomen y en el tórax. Entonces el paciente estaba caminando en buen estado. Así es la patología de este quiste. Diagnóstico, epidemiología. Otra vez regresamos, muy bien. Preguntamos de dónde viene, qué hacía. Luego hay que ver la localización, dónde está, en qué parte del organismo, si es en el hígado, en qué parte del hígado. ¿Cuántos quistes hay? 1 o 2. El tamaño es importante. Hay que evaluar
si el parásito está vivo, si está viable, ¿no? Y evaluar la capa más importante del quiste, que es la capa germinativa. Hay que evaluar. Por supuesto, con su serología, ¿no? Pero acá hay que tener presente algo. Cuando la serología es positivo, es positivo. Pero cuando la serología es negativo, no podemos descartar quiste hidatidico. Por favor, tengan presente ese concepto. Cuando es positivo, está confirmando lo que estamos pensando, lo que estamos estudiando. Pero si es negativo, no puedo decir, no, este no es un quiste hidatidico. Pues hay que completar estudios. También se puede hacer con microscopios, a visión directa. Se aspira un poco de quiste, pero esta aspiración debe ser es dentro de la sala de operaciones. Se manda al laboratorio y nos llama por teléfono. Existen escólices de quiste hidatidico, ya tenemos confirmado nuestro diagnóstico. Y también utilizamos la radiografía, la ecografía y la tomografía. Excelentes medios de imagen para hacer diagnóstico. En nuestra generación, el único que teníamos para hacer diagnóstico era la radiografía. Entonces nos ayudaba mucho. En lo que es la inmunología, hay todo este grupo de exámenes, pero los más importantes es el ELISA, o sea, la técnica del ELISA y el Western Blot. Es mucho mejor si aliamos las dos cosas, la sensibilidad aumenta, la especificidad también. Entonces, generalmente debe hacerse los dos, no uno. Antes solamente teníamos el arco quinto, pero el arco quinto ha resultado no ser muy sensible ni específico. Desde el punto de vista radiográfico, este es una radiografía de pulmones con un quiste hidatidico pulmonar. Este tiene características normales, pero estas imágenes que tienen la densidad del hueso ya no es normal. Este significa que el quiste, que la pared del quiste está calcificado. Y si esta pared está calcificada, el quiste está muerto, no es viable. Y eso hay que saber interpretar cuando veamos una radiografía, en este caso de pulmón. La ecografía nos ayuda muy bien porque nos da las características de la pared, nos da también el contenido, si es un líquido claro, el líquido de contenido del quiste es un líquido claro, por eso se llama cristal de Rock, ¿no? Y en la tomografía nos pueden identificar, acá también las vesículas, ¿no? Este es el quiste, todo este es el quiste. Pero este quiste tiene vesículas hijas dentro del quiste. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vesículas, que también se puede identificar en la ecografía. En este caso hay un solo quiste, no tiene vesículas hijas. La clasificación importante para el tratamiento. El doctor Garvey nos regaló esta clasificación bastante práctico, en 5 tipos. El 1 es un quiste normal, unilocular, normal. 2, se ha desprendido la membrana germinativa. Esto nosotros con la radiografía veíamos como que se había caído, se llamaba el signo del gamalote, ¿no? Como que se desprendía la membrana. En cambio, con la ecografía nos describen todo de alrededor. Nosotros veíamos solamente un borde caído. Y era diagnóstico de un quiste ya muerto. El 3, una cantidad de quistes, multilocular, un montón de quistes dentro del quiste madre, dentro del quiste grande. El 4, una masa heterogénea, o sea, este es pus, ya no hay quiste. Y el 5 está calcificado, también ya no es viable. Estos dos ya no es viable, este tampoco, ya no es viable.
porque cuando la membrana ya está comprometida, el quiste ya no hay quiste viable. Pus y calcificación. Cuando está calcificado, ya no ingresa alimentos, por lo tanto el quiste ya no es viable. Entonces, este es un esquemita de los 5 y sus ecografías de los 5. Mira que este es el signo del gamalote caído, ¿no? Poli, pus y el calcio. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es evitar que se disemine, porque el quiste tiene un líquido cristal de roca bien clarito y en su interior tienen las cabecitas del parásito que se llama escólisis, un montón. Y si no tomamos las precauciones, como vamos a ver más abajo, si no tomamos las precauciones, todas esas cabecitas se van a diseminar y van a formar nuevos quistes ciatídicos. Aún en algunas literaturas se llama cáncer blanco. Entonces, para extirpar este quiste tenemos que tomar todas las precauciones, ¿no? Para tratar esta cavidad. También hay que suprimir si hay o no hay fístula biliar o bronquial en el caso del pulmonar. Evitar que recidive, evitar que se nos quede un escólisis. Y si hay sangrado, hay que controlar la hemorragia o tratar lesiones externas, ¿no? Y a veces el quiste está tan adherido, que no permite evacuar. No permite evacuar, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a revisar lo que se llama anatomía patológica en un esquemita. Solamente quiero que en este slide, si están grabando, lo bajan y lo van a revisar. Vamos a tener presente que la presión del quiste intraluminal está entre 40 y 80. Esta es la que va a mantener la membrana interna, la germinativa, que no está pegado al órgano. Esta presión lo va a mantener. Y este líquido va a contener todas estas sustancias, porque es el alimento de los quistes hijos y de los escólices, ¿no? Escólices que están en gran cantidad, que se llama arenilla hidatídica. Entonces, en este dibujito le voy a explicar mejor. Tenemos 3 capas. La capa externa, de rojo, se llama adventicia. Este es el órgano deformado. El órgano se va comprimiendo. Si un tumor está creciendo cada vez más, el hígado se va a comprimir y se va a hacer fibroso. O sea, es parte del hígado en este caso. A eso se llama adventicia. El verde es la capa propiamente del parásito, se llama germinativo, porque aquí se va a producir las vesículas hijas y se va a producir nuevas cabecitas de quistes que se llaman escólices. Entre las 2 capas va a existir una capa que se llama cutícula o cuticular. Esta capa es acelular, pero hay una distribución como si fuera la catáfila de la cebolla. Y es la responsable de filtrar los alimentos al interior del quiste. O sea, es ultraselectivo. Deja pasar lo que al quiste le va a servir, y si al quiste no le sirve, no deja pasar. Estos son los 3 capas. La calcificación se lleva entre esta y esta capa. Estas vesículas hijas pueden estar unos sueltos, otros pegados, dependiente de la membrana germinativa. Pero las cabecitas, que son escólices, son cabezas de quistes, el conjunto se llama arenilla hidatídica.
Y esta arenilla hidratídica tiene una característica. Cada mililitro de este líquido contiene 400.000 escólices. Miren lo que nos han regalado los que han hecho este trabajito, ¿no? Cada mililitro. Normalmente, cuando centrifugamos todo este líquido, vamos a tener entre 5 o 6 mililitros. Por lo tanto, multipliquen 400.000 por 6. Algunos dicen hasta 10. ¿Cuántas cabecitas se va a diseminar si esto se rompe y se evacúa su contenido al abdomen? Por eso es que cuando ha ocurrido esto, el abdomen encontramos como si fuera pues llenecito del calcinoide, en todo caso con las cabecitas de quiste, con las vesículas chiquititas que no podemos hacer nada. Y por eso le llamaron el cáncer blanco. Y esta membrana no está pegada. Ninguna de las dos membranas está pegada al órgano. La germinativa menos. Solamente está en esa posición por esta presión. Nada más. Este es lo que está descrito acá. O sea, esa es la anatomía del quiste hidratídico. Muy bien. Entonces, al tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico tenemos que tener una secuencia. Y nosotros la llamábamos a esa secuencia el PAI. Era punción, aspiración, inyección y reaspiración. Que ya no nos han quitado el nombre, no importa. Entonces, pero hay que tener, antes de punzar, tenemos que hacer esto. Esta es una cirugía abierta. Este es el quiste que está cubierto de una gasa embebido con sustancia hipertónica, cloruro de sodio hipertónico. ¿Por qué? Porque si se nos derrama, va a morirse acá. No vamos a diseminar. Pero si esto se nos derrama y no tomamos esta precaución, todos esos quistes se van a sembrar en el abdomen. En el tratamiento abierto hay una gran seguridad porque nosotros agarramos al quiste con esta pinza silvestre y el ayudante lo presiona y vamos a punzar y aspirar. Y lo mismo se puede hacer en cirugía laparoscópica, con la única diferencia que acá no podemos mantenerlo bien y se nos puede salir el punzón. Entonces, eso es peligroso. Y acá también, como mira, han aislado con una gasa embebida en sustancia hipertónica. Ahí están los trócares, por eso digo que esta es la laparoscopía y esta es abierta porque aquí están nuestras manos. Entonces, regresando acá, tratamiento de la cavidad, cierre primario, esto es de lo que queda, y vamos a explicar esto acá. Ya hemos explicado cómo se aísla la zona con un escabicida, en todo caso con cloruro de sodio hipertónico. Antes también se hacía con formol, pero dañaba. Esa gala embebida se envuelve alrededor, se aísla todo. Mira, acá peligrosamente solamente está aislado esta zona y lejos, ¿no? Entonces, de una vez que tenemos la zona aislada, tenemos que punzar. Por eso se llama, para la mnemotécnica, el PAIR era para recordar el nombre. PAIR. Punción. Después de punzar, se aspira entre 30 y 50 centímetros de líquido, depende del tamaño del quiste. Se aspira. Se elimina a una riñonera, que está también con sustancia hipertónica. Después de haber aspirado, ¿no? Queda así. Punzo, aspiro y se colapsa. Claro. Si yo he aspirado 50 centímetros de líquido, voy a cargar mi jeringa
con 50 centímetros de la sustancia hipertónica, en este caso cloruro de sodio, y voy a inyectar. O sea, al final voy a tener el mismo tamaño, pero ya no líquido quístico puro, sino voy a reemplazar por cloruro de sodio hipertónico. Luego vuelvo a aspirar, o sea, reaspiración. Y este fenómeno o este procedimiento lo repito varias veces, por eso es PAE. Punción, aspiración, inyección y reaspiración. La mnemotécnica de la técnica. Y esa es la línea de tiempo. De una vez que creo que ha sido suficientemente reemplazado el líquido, después de haber punzado, ¿qué hago? Seccionamos, hacemos una incisión grande y con una pinza de anillo vamos a retirar esta capa germinativa que acá está saliendo, ¿ves? Para arriba, que es esta. Este no es una capa delgadita, es una capa gruesa, no se rompe, ¿no? Fácil de sacar, no hay que seccionar, no hay que divulsionar nada, simplemente como ya se ha aspirado, se cayó todo, con una pincita se agarra y se saca con mucha facilidad. Esa es la técnica quirúrgica para tratar el quiste hidatídico. Y luego de haber sacado nos va a quedar una cavidad. Y esa cavidad se refiere a esta hora. Hay que resolver la cavidad. La cavidad, si es pequeño, es fácil. Si es grande, es difícil. Entonces, vamos a... Ahí está la posición. Mira, acá no me gusta mucho la idea, como es que sin ninguna protección está aspirando, ¿no? Acá ya está colapsado. Entonces, no me parece, esto es una acción temeraria, porque esto de todas maneras se me va a derramar. De todas maneras se va a derramar el líquido. Entonces, me parece que es una acción temeraria que no se debe hacer cuando se hace cirugía laparoscópica y ni abierta, ¿no? Entonces, ya nos queda la cavidad y hay que describir las técnicas que se hace para reparar esa cavidad. Si la cavidad es muy grande, se hace la técnica que es capitonaje. Se empieza a suturar desde abajo. Acá está representado una sola sutura, pero en línea, el fondo. Luego, la segunda capa. Puede haber 3-4 capas. Finalmente, la cápsula de Gleason externamente para que nuestra sutura quede así. Esta técnica se llama decapitonaje. Otra técnica es que cuando es cavidad grande, como esto va a drenar, si no cerramos esto va a drenar constantemente y no va a dejar cicatrizar y nos puede complicar con infecciones. Si no quiero hacer esto, y es posible, yo puedo hacer lo que se llama epiploplastia. O sea, llevo el epiplom, lo pongo a la cavidad y lo fijo en sus bordes. Plastía con epiplom. O también cuando es grande y va a demorar mucho tiempo, porque estos quistes, cuando se coloca un DREN, a veces tenemos que tener en el hospital 3-4 meses. Entonces, estas son las formas de disminuir el tiempo hospitalario. Y también se puede hacer el famoso Hilderux. Acá está el duodeno, este extremo estaba acá, se corta y se hace un orificio en el yeyuno y se va a conectar a la cavidad del quiste. Entonces su contenido va a ir al intestino delgado. Luego, la famosa jareta, ¿no? Alrededor se mezcla, se sube y se cierra. O también se hace si es pequeño y no está contaminado, estamos seguros que no está contaminado, se hace lo que se llama la marsupialización. Se suturan los bordes para que no se cierre y se cierre por segunda intención. Marsupialización. Y esta es probablemente la más común, la quistostomía, pero que tiene más morbilidad de hospitalización larga. Cuando la cavidad es muy grande, se coloca un tubo rígido
con sus fenestraciones, o sea, con sus huequitos, se puede fijar al hígado, exactamente no, lo que se hace es a la piel, y su contenido va a ir drenando hasta afuera. Entonces vamos midiendo cuánto drena, vamos retirando de a pocos, o de repente tomar una imagen radiográfica para ver qué tal el tamaño del quiste, pero la estadía hospitalaria es larga. Esas son las formas de cerrar la cavidad de una vez que hemos sacado el quiste. Y esto es lo que les decía, ¿no? Los cirujanos intervencionistas le han puesto el nombre del PAI a su técnica. O sea, lo mismo que nosotros hacíamos. Y estos hacen el drenaje del quiste con quistes menores de 5 centímetros, o sea, pequeños, que también me parece temerario. Muy bien. ¿Cómo hacen? Hacen lo mismo. Punzan con una aguja recta, punzan, aspiran, inyectan, punzan, aspiran, ahí está la aspiración. El líquido manda al laboratorio, le dicen que sí es, luego inyectan lo mismo que estamos haciendo, repite lo mismo, y al final, cuando terminan, saque la aguja y se van, ¿no? Entonces, ese es lo que hacen los cirujanos, los médicos, radiólogos intervencionistas. Pero a esto ampliaron, le pusieron otra sigla que es el PEVAC, PAIL-PEVAC. ¿Para qué? Para los quistes mayores, de 6 centímetros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá es aguja recta, acá no, acá le ponen un catéter. Le ponen un catéter. Y una vez que han colocado el catéter, aspiran su contenido, de repente este sea mucho más seguro que el anterior. Aspiran, inyectan, inclusive tienen la probabilidad de tomar una radiografía, ¿no? Acá inyectan y luego de terminado la aspiración, lo dejan el catéter. No, como en esto, no al terminar, saco y me voy, no, lo dejan con una conexión hacia una bolsita. Y eso lo evalúan en 24 48 horas y luego, recién si ya no hay nada, retiran el catéter. Pero para eso se aseguran con esta inyección pues, de alcohol absoluto o de la sustancia hipertónica. Repito, este es mucho más seguro que este de acá. Muy bien. En esto probablemente voy a discrepar con muchos cirujanos. Nosotros hemos tenido una preparación, una zona endémica de quiste diatídico. ¿A qué se refiere periquistectomía? O periquistectomía total o parcial, o resección hepática, resección de adventicia. Se refiere a esto. Resecar esta capa del hígado es muy sangrante. No se debe hacer. No hay ningún problema de hacer las otras formas de cerrar la cavidad. Y esto lo hacen con la finalidad de que la cavidad ya no lo cierra. Entonces, es muy sangrante. Lamentablemente hemos visto pacientes que han terminado mal. Pues, por lo menos en el centro que yo me preparé, estaba completamente prohibido hacer cualquier maniobra en la adventicia. Solamente la maniobra que nos permitían hacer era, si hay una fístula, hay que cerrarla, hay que suturarla, pero no hacer ninguno de estos procedimientos agresivos y cruentos, porque es muy dañino y el paciente terminaba chocado, terminaba, si no se murió, con gran cantidad de transfusiones sanguíneas, con el riesgo de contaminarse de algunas enfermedades. Entonces, personalmente, yo no comparto con la idea que se haga esta cirugía radical. No sé por qué lo hacen algunos. En fin,
Ya es decisión de cada cirujano. Muy bien. Las complicaciones, claro, se puede observar la cavidad que hemos dejado, ¿no? O puede haber fístulas, o abrirse la cavidad peritoneal, evacuarse al tórax, o puede evacuarse la vena cava, ¿no? Compromiso de la vena porta. Todo esto se puede complicar el quiste. Entonces, ahora ha aparecido, ya hay estos medicamentos. Lógicamente yo entiendo al cirujano joven que están confiando en estos, ¿no? Entonces, por eso es que es probable que hacen la laparoscopía sin la protección adecuada, porque inmediatamente le dan el tratamiento con estos medicamentos. Es cierto que estos tienen acción sobre los quistes pequeños. Entonces, yo intuyo de que por eso es que hacen, porque se le puede dar tratamiento desde el preoperatorio hasta el postoperatorio, hasta 90 días o más, cualquiera de ellos. El albendazol, mebendazol o el epsiprantel, que no la conozco. Estos dos lo tenemos en el mercado. Muy bien, eso sería la disertación de este tema, que es absceso piógeno amebiano quiste. Entonces, por favor, preguntas. Es una clase bien larga, ¿no? Preguntas. O aportes. Si alguien ha revisado algo más, encantado de recepcionar. Espero entonces que hayan entendido bien. Doctor, disculpe. Adelante. En cuanto al tratamiento de la cavidad, ha mencionado, varias técnicas que se utilizan. ¿Cuál es la que usted recomendaría utilizar o sería la más eficiente? Depende de la cavidad. Si la cavidad es pequeña o mediana, se puede hacer el capitonado. Y si las paredes, o sea, eso hay que decidir en el acto operatorio. O sea, no es una indicación rígida. Si la cavidad es mediana y las paredes se pueden aproximar sin tensión, se puede hacer eso, aún en grandes. Entonces, si no se puede hacer esto, se puede optar también por el equipoplastia, porque la pared está lejos, no se acerca. Esto es un poco tedioso, es trabajoso, porque también tenemos que pensar en la dehiscencia. Muy pocas yo he visto hacer, nunca la he hecho. 3 o 4 cuando era residente. Después, cuando son pequeños hace esto, pues, ¿no? Simplemente se juntan en pequeñitos, se saca el quiste, se evacúa, se recorta los bordecitos, se pasa los hilitos y se amarra, que termine cerrado. Cuando son pequeños también se puede hacer esto. Está pequeño, está limpio, para que no se cierre y no se coleccione y cierre por segunda intención. La gran mayoría que hemos hecho es esta, a pesar de que necesita una hospitalización larga. Esta es buena, el único problema de esta técnica es la hospitalización larga. Pero a veces inclusive se puede mandar a su casa con mucho cuidado, cuando el paciente entiende la explicación y tenemos quien nos apoye. Este es un tubo de plástico tubular, ahí está la piel, atravesando, fijado dentro, o colocado dentro del quiste. Eso es lo que se hace, como repito, el tratamiento de la cavidad depende de cómo está la cavidad y de qué tamaño es. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, todo está claro, doctor Chávez. Perfecto. Muy bien. Entonces, por mi parte, gracias y nos vemos en la tarde con mis alumnos.